están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando el último programa de la semana, día viernes. Y además algunos estarán buscando aprovechar el sándwich, porque el próximo martes es feriado. Me imagino que los colegios por último habrán dado feriado el lunes. Mira, yo te puedo decir que el colegio dieron feriado desde hoy día, no tengo idea por qué. Es feriado viernes también. No sé por qué, el colegio de mis niños por lo menos hoy día, jornada de reflexión, de la cacha de la espada, la pero concha de la los lora. niños desde la casa o en el Desde colegio? la casa, los niños. Genial, súper práctico para la familia. Sí, Esperando en la cama. Súper práctico para la familia. Le mando un saludo a todos mis niños que representan A la comunidad. Y a toda la comunidad escolar. a toda la comunidad escolar. Efectivamente, de un colegio. Con ideas creativas. Ah, sí. Parece que fue el ministerio, la verdad no sé el detalle. El ministerio, bueno, siempre puede ser responsable. Sí. Está con nosotros el doctor Acosta. Un gran gusto, Y Tomás. ya pueden escuchar que hoy día ha tenido que hacerse cargo de la organización práctica de sus 7 integrantes de la familia. Bienvenido a tu programa, Tomás. Ha sido un gusto. ¿Cómo estuvo Jueves de Historia ayer? Muy entretenido. Después me encontré con la Magdalena Mervilá que me decía, oye, me encantó la recomendación del libro de Alejandro, qué bueno escuchar Jueves de Historia, así que ahí le mandamos un saludo también a la Gran noticia. Se suma al panel Luciano Cruzcoque. ¿Cómo estamos, senador? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Ustedes? Bien. Aquí Doctor, estamos, qué muy bien. contento de tenerlo acá. Que estáis como tu examen de grado ahora, que te ha ido estupendo. Se me ha ido estupendo. De la hora es un concepto relativo, pero ahí estamos. Sí. Pacha Pentier, bienvenida. Muchas gracias, Tomás. Aprovecho de saludar a todos los que nos escuchan desde la región del Biobío, mi región que ha estado tan acontecida. Así es. Oye, me vine conversando con... no voy a decir el nombre para resguardar la privacidad de la conversación, pero me vine en taxi hoy día a la radio. Yo soy muy defensor del gremio de los taxis, fundamentalmente por que pueden andar por la pista solo buses. Ah, claro. Entonces, por cuando la radio está en Providencia con Manuel Montt, uno baja por Providencia y si tú no andáis por la pista solo buses en Providencia, No voy a llegar. 50 minutos parado, Sí, porque claro. es realmente impresionante. Son 2 pistas solo buses. Y veníamos conversando y por supuesto salió el tema del CAE. Y él me decía, bueno, son tan de sentido común, me decía, ¿por qué yo que pago impuestos altos, que pago mis impuestos todos los meses, que trabajo, que mis hijos estudiaron, se endeudaron, asumieron obligaciones y hoy día la están pagando, voy a tener que con mis impuestos pagarle a gente que no ha querido cumplir con la obligación que sabía que adquirió en el momento en que entró a la universidad? ¿Por qué tengo que pagarlo yo? Además, perjudicando a los que ya han pagado. Exacto. Y es bien interesante porque ayer Óscar Landerreche, una figura de centroizquierda, expresidente de Codelco, dijo algo que no es ni una genialidad, pero claro, viniendo de una persona centroizquierda tenía más pantalla que si lo dijera alguien crítico del gobierno, y dijo que era inmoral condonar el CAE, ¿no? Condonar el CAE, que era una propuesta de campaña muy central del programa del presidente Boric, que por supuesto en estos 2 años no habían dicho nada, porque lo cierto es que cualquier cálculo económico medianamente serio te indica que es bien improbable poder hacerlo, pero hoy día han dicho que lo reincorporan y lo van a presentar en septiembre, curiosamente un mes antes de las elecciones, no antes, sino en septiembre, y han dicho que van a volver a la carga con la condonación del CAE. Pacha Pentir, ¿qué te parece esta medida del gobierno? ¿Es puro populismo? ¿Es política electoral? ¿Hay justicia en la condonación del CAE? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero que a mí me gustaría señalar es que nuevamente, Tomás, estamos conversando sobre trascendidos en la prensa. Porque no existe ningún proyecto presentado. Es más, el propio Mario Marcel lo había dado por muerto hace algunos meses atrás, y eso es lo que comprendimos todo, e incluso parte del oficialismo comprendió aquello, y sin embargo tenemos que conversar y discutir respecto del fondo de un proyecto que ni siquiera ha sido presentado. Segundo, en cuanto al tema electoral propiamente tal, bueno, esta sería la tercera vez en que el presidente Boric y su claque decide básicamente financiar campañas electorales con el esfuerzo de todos los chilenos. En la primera oportunidad fue con los retiros, que contó con el apoyo, evidentemente, y la aprobación de parte de la derecha. Y el gobierno, en ese momento oposición, aprobó los retiros a sabiendas que esto lo iban a pagar los con menos recursos a través de la inflación. Haz la salvedad, por favor, de que hubo sí, parlamentarios que votamos todos los retiros en contra. Sí, y eso lo voy a respetar siempre, que en este caso los parlamentarios de Bópoli efectivamente votaron en contra de todos los retiros. La segunda oportunidad fue... Bueno, y con eso los retiros les permitió llegar además a la presidencia. Después, fue uno de los elementos clave. Después, durante el plebiscito de salida del primer proceso constituyente, lo mismo. La moneda se transformó en el comando de campaña y el presidente Boric en el jefe de la misma. Y ahora entonces utilizan el famoso proyecto del CAE, fenecido proyecto del CAE, para nuevamente hacer campaña. ¿Y por qué? Porque resulta que las campañas, aunque sea algo obvio, se hacen con personas.
¿Y esas personas para qué? Bueno, mano de obra gratuita, en este caso los estudiantes, ¿cierto? Para repartir flyers, para hacer bandereos, para hacer puerta a puerta, ¿verdad? Porque todos estos estudiantes, en la medida que se fortalezca el núcleo duro, los estudiantes que siguen y que suscriben las ideas del presidente Boric, se fortalece con este proyecto y además entonces cuentan con el ánimo para salir a hacer campaña. Entonces resulta realmente evidente que esto se anuncia ahora y que además posteriormente se presente en septiembre para contar con recursos, digamos, humanos para llevar adelante esta campaña que sin duda el presidente aspira, como parte del oficialismo, que salgan bien parados. Todo eso, Tomás, sin todavía mencionar algunos aspectos de fondo del proyecto que obviamente podemos señalarlo más adelante. Luciano Brujoque. A ver, mira, varias cosas. Aquí, bueno, efectivamente es un trascendido porque Mario Marcel, quien ha sido un férreo opositor en la interna de esto, porque es absolutamente regresivo, es absolutamente injusto, señaló que él había sido mandatado por el presidente para hacer un proyecto justo. ¿Cómo podría ser justo un proyecto si hay gente que ya ha pagado y que pagó el CAE? ¿O sería justo pagarle a los que tomaron el CAE y no terminaron las carreras? ¿Qué es lo que sería lo justo en este caso? No parece haber justicia por ninguna parte en este caso y me parece además que hoy día, la verdad que también, bueno, eso pasa a veces porque mal usamos los instrumentos. El presidente Piñera generó un nuevo CAE con un 2% de tasa. Yo quiero señalar que la tasa hoy día bancaria para cualquier crédito está por sobre 5% y más, o sea, es un crédito preferencial, 2% de pago, 10 años de ejercicio profesional, una vez habiéndose recibido, habiendo usado el crédito como máximo, ¿verdad? Y si no tiene pega, no paga. Entonces es un crédito ultra blando, ¿verdad? Que incluso hay gente que lo toma firmando una declaración jurada diciendo, mire, yo lo necesito, y utiliza un crédito que hoy día no se puede encontrar en ninguna parte. Esto es un proyecto absolutamente populista. No sé cómo lo va a hacer el pobre Marcel. Se va a tener que devanar los sesos para ver de qué manera y de dónde saca además la plata, porque cuando ya Paulina Bodanovich, que es presidenta del Partido Socialista, colega mía en el Senado, dice que esto tiene visos de populismo, significa que es un proyecto, y es parte del gobierno, significa que es un proyecto pero absolutamente populista. Y solo para poner en contexto, el pago del CAE total, si es que se fuera, que no va a ser, pero solamente para poner un cierto mundo de números horizontal, que es un muy buen centro de estudio, lo cifró en 12.200 millones de dólares en régimen. Solo para señalar ciertas prioridades que nosotros tenemos en el área educativa, o por ejemplo los 3 puntos que se discuten hoy día de la cotización en pensiones, eso cuesta 2.200 millones de dólares en régimen. Es decir, estamos hablando de 6 veces esa cantidad en el caso que fuera todo el CAE, que no va a ser, pero también nos quedamos siempre con estos titulares que en el fondo son como, bien decía Paz, un poco para alinear a los propios. Entonces uno dice, ¿dónde están las prioridades? Si nosotros acabamos de aprobar un royalty que costó 1.500 millones de dólares, se dice que la prioridad principal es las pensiones, aprueben las pensiones, se hace caso omiso de que la PGU, que hoy día nos cuesta 2.2 puntos del PIB, gracias al presidente Piñera, que precisamente permitió que el 90% más vulnerable tuviese, ¿verdad?, 220.000 pesos de base más allá de la pensión autofinanciada. Uno dice, ¿de dónde van a sacar la plata? ¿Verdad? Y en ese sentido, saber que estamos a tope, porque esto lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo, a tope de las posibilidades que tiene el Estado para endeudarse, ¿verdad?, para allegar gastos permanentes a necesidades permanentes, como eventualmente sería, por ejemplo, hacer una reforma de pensiones, ¿verdad?, o mejorar la salud, o destinar plata a Salacuna Universal, que también se propuso por parte del gobierno aumentarlo, dejando fuera a los privados, además que es una cosa que podemos conversar en otro momento. Pero ¿dónde están las prioridades? ¿Las prioridades son las pensiones, efectivamente, o las prioridades son hacerle guiños y gestos a aquellos que son más partidarios de las ideas de mi gobierno y retomar el impulso original de un programa que la verdad fracasó junto con el pésimo proyecto de nueva Constitución? Doctora Costa. Uno cuando piensa en esta situación, para poder entenderla de la mejor manera, es darse cuenta de qué significa lo que están hablando, y yo creo que grafica muy bien el pensamiento del socialismo,
grafica muy bien el pensamiento de aquellos que quieren ser generosos con plata ajena. ¿Ah? Y hoy día le toca justamente a los trabajadores de Chile a darse cuenta que para cumplir la promesa de gobierno del presidente Boric, una promesa irresponsable, que siempre fue irresponsable cuando la propuso y es irresponsable hoy día cuando la quiere llevar a cabo, vamos a tener como una de las propuestas, y probablemente la forma en que haya que financiarlo, si es que quieren llevarlo adelante, que aquellos que pagaron su crédito, que sacaron su familia adelante, que no tenían ningún ahorro y que hoy día, además de juntar toda la plata que tienen que juntar para sacar su familia adelante, van a tener que pagar un impuesto de un 1, 2, 3% adicional, un impuesto al trabajo. ¿Para qué? Para pagarle a aquellos que son deudores. Miren ustedes el efecto que ha provocado también que cada vez que el presidente de la República habla de este tema, o cada vez que se anuncia en campaña, aumenta la morosidad. O sea, cada vez menos personas quieren pagar, porque dicen, oye, yo venía pagando, pero resulta que si se lo van a condenar a los que no pagan, entonces yo no voy a pagar. ¿Por qué voy a tener que ser yo el tonto útil, digamos, de una propuesta de gobierno y voy a tener que pagar? Y por último, me gusta esto que menciona el senador Cruzcoque, de poder cuantificar lo que significa, porque si son esos 12.000 y tantos millones de pesos, eso es más o menos, de dólares, eso es equivalente a 3/4 del presupuesto anual en salud. 3/4 del presupuesto anual en salud solo para una política pública que va a premiar a aquellos que no pagaron, que es muy distinto de entregar todas las facilidades y todas las condiciones que se necesiten para aquellas personas que no pueden pagar. Por supuesto que sí, pero no olvidemos la base ideológica que hay detrás de esto. La base ideológica detrás de esto es decir, ¿sabe qué? La educación es gratuita, la educación es un derecho y por lo tanto no es posible que estén metidos los bancos dando un préstamo, aunque sea con las condiciones blandas que están, porque en realidad esto es un derecho por sí y ante sí. Bueno, pero resulta que cuando empezamos a considerar que todo es un derecho, sobre todo para aquellos que van a tener ingresos, que van a tener una profesión, bueno, después no hay cómo pagarlo. Y después la única solución sigue siendo estrangular a los chilenos con impuestos tras impuestos tras impuestos. Y hoy día no están dadas las condiciones, muy por el contrario. Lo que queríamos hacer es ver lo que han hecho países exitosos donde han visto que crece su economía bajando los impuestos y aún así ingresan más recursos para quienes más lo necesitan cuando la economía es más dinámica. Fíjate que acá hay una mezcla de... Porque una arista del problema, evidentemente, el populismo del gobierno, o es la demagogia del gobierno, que tiene que ver con lanzar estos grandes titulares, porque se ha dicho en las 3 intervenciones acá, pero no es que nosotros no sepamos de qué se trata el detalle del proyecto que se presentaría en septiembre. El gobierno tampoco lo sabe. El gobierno lo que hace es que lanza un titular, lo deja instalado para septiembre, con lo cual le da un sentido electoral para tratar de recuperar la evidente marea opositora que se vendría en octubre, pero dice que está explorando alternativas, medidas o caminos para condonar el CAE, y en la letra chica, en la siguiente declaración, viene la nota al pie, ¿no? Al margen del texto, dice, pero hay conciencia de que la condonación total es imposible. Es decir, en definitiva, das una declaración totalmente irresponsable respecto a algo que ya no es verdad, porque digamos la verdad, los chilenos, ni este gobierno quiere condonar el CAE en los términos que entiende condonar el CAE la izquierda, que es perdonar la deuda para todas las personas que estén pagando el CAE. O sea, esa es la primera realidad. Este gobierno no lo va a hacer. Y es bueno tenerlo en la cabeza, porque todo lo que siga haciendo de aquí a septiembre, los caminos que explore el gobierno, son fundamentalmente mentiras. O sea, no va a ser para condonar el CAE, puede ser para condonar el CAE. Están pensando en ciertas carreras, están pensando en condonarlo a través de la creación de un impuesto para los que egresen, pero no hay una condonación masiva, universal del CAE, y por lo tanto esto es un titular sin mucha carne que ni el gobierno sabe cómo resolverlo, y el ministro Marcel efectivamente va a tener que apostar por algunos de estos caminos. Han hablado de condonar del CAE para los que estudian pedagogía, han hablado de que efectivamente se crea un impuesto para el trabajo, han dicho que se va a condonar solo para aquellos que tienen la deuda ejecutada y no para otros. En fin, no saben qué quieren hacer, pero lanzan el titular porque saben que con eso buscan subir algunos puntos en la encuesta. Y tú lo dijiste, lo van a hacer en septiembre, a un mes de las elecciones. Van a presentar el proyecto en septiembre para que sea el tema de discusión, ¿no? La lógica de la reforma laboral los buenos y los malos del 99, sí, ¿no? De todas maneras. ¿Qué tanto arrastra este proyecto? De verdad, cuando una buena mayoría de la población opina más o menos lo que es el sentido común, lo razonable. No, yo creo que arrastra, al menos en la campaña presidencial, este fue un tema importante para Boric y para sobre todo para su flanco interno, digamos, para el frente amplista promedio. Que hacen la campaña al final. Y para una generación, digamos, lo que también está acostumbrada a no asumir las responsabilidades de sus decisiones. Y el mejor de los escenarios es poder estudiar gratis, porque tú no te haces responsable de absolutamente nada. ¿No? ¿Cómo se nota la diferencia en aquellas familias? Veamos en el caso de los particulares subvencionados, del interés, la preocupación de los padres y el derecho a exigir que tienen los padres de una buena calidad
calidad de educación cuando saben que están sacrificándose pecuniariamente todos los meses con 30, 40, 50 lucas para que ese colegio funcione? Claro. Bueno, ¿y por qué hay un director que tiene que hacer la pega si no responde una comunidad? Eso lamentablemente cuando las cosas son gratis no ocurren. Y hoy día lo que estamos generando, con la lógica de condonar el CAE, porque más allá que haya plata no haya plata, si ni aunque hubiese plata yo condonaría el CAE, ¿no? O sea, esto no es un tema económico, no es un tema de eficiencia en el gasto de los recursos, tiene que ir con si es justo o no, en función del sistema que tenemos de acceso a la a la educación superior. Si hemos optado por un camino de créditos blandos, que uno puede corregirlo, en fin, se han hecho adecuaciones como la que decía Luciano, uno debiese apostar a que las personas que contraen obligaciones y que una vez que están estudiando, o sea, trabajando, puedan con eso retribuir a la sociedad que es la que les pagó los estudios con su trabajo, ¿no? Y lleno de limitantes, si esto a los 10 años se acaba, Exacto. si usted no tiene trabajo no le cobran, es decir, está pensado, es contingente al ingreso, está pensado precisamente para que sea una cuestión relativamente poco gravosa. Pero obviamente la opción de la irresponsabilidad siempre es más rentable, es decir, condonémosla todo cuando sabemos que no es verdad. Es verdad. Bueno, esto no obedecerá también aquí el flanco que habría abierto en ese mundo, en el mundo que tú señalas precisamente, que es muy afín al gobierno, con el perro matapaco y la negación de Judas, ¿verdad? Le pegó demasiado fuerte en ese flanco que quiere recuperar. Es probable. ¿Puedo agregar un punto, o sea, un cortito, que tiene que ver primero con que el tema de fondo, además porque argumentan, oye, tenemos muchos profesionales y no tienen trabajo. Oigan, si el tema de fondo es la reactivación económica, de cómo logramos y mejoramos las oportunidades de progreso de todos los chilenos, no solo de los que cuentan con carrera universitaria. Segundo, cuando uno los emplaza al oficialismo y le dice, oye, pero ya, ¿cuál es el contenido del proyecto? Bueno, ellos mismos dicen. Tuve recién una conversación y me decían, no, es que revisa el plan de gobierno del presidente Boric, ahí está todo, eso es lo que el gobierno va a llevar adelante. Entonces ahí a uno básicamente se asusta y para las antenitas. Y por último un detalle que es bien relevante, porque dentro de estos trascendidos se ha dicho que va a ser a través de un impuesto al trabajo, pero ¿sabes tú qué tipo de impuesto? Un impuesto que se va a imponer a profesionales que hayan estudiado en universidades no suscritas a gratuidad. Es decir, los que pagaron van a tener que pagar la carrera a los que no la pagaron. Claro. Y sobre todo porque, bueno, si uno revisa el listado de las universidades suscritas a gratuidad, la verdad es que son la gran mayoría de universidades de élite. La Universidad Católica, la Universidad de Chile, y no universidades que realmente representan verdaderas oportunidades para las personas con menos recursos, como no voy a decir cuáles, pero que no están suscritas a gratuidad, y en donde realmente esas universidades representan un trampolín de progreso social. O sea, esos alumnos, esa clase media que se ha esforzado y se ha quedado la mugre siempre va a tener que pagar la carrera a los de la élite, a los que no quiero pagar porque resulta que ahora me fui a vivir a Ñuñoa y quiero trabajar mediodía. ¿De eso estamos hablando? O sea, a mí me parece realmente espantoso y, como bien lo decía Oscar Landerreche, inmoral Tomás. Hagamos una pausa comercial para ser respetuoso con los horarios, queridos amigos. Estamos en su programa Nuevas Voces con Paz Charpentier, con el doctor Jorge Acosta y con el senador Luciano Cruzcoque. En pocos minutos estamos de vuelta para seguir conversando de actualidad política acá en la 92. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, donde estamos conversando con el doctor Jorge Acosta. No, el doctor se fue a servir un agape, no ha llegado, su silla está vacía. ¿Qué está, doctor Acosta? Esto de salir en las pausas. Estamos tratando de salvar el mundo aquí. Y los doctores, los doctores salvan el mundo, ¿eh? Por el coordinador de la región metropolitana. Sálvenos, doctor. Sálvenos, doctor. Bueno, el negocio es lo más relevante, hay que cuidar la vida de las personas. Son como unos sacerdotes. Siempre fueron unos sumos sacerdotes. El doctor, no, el doctor dijo. El doctor. No, y el único que es doctor Acosta, ya pero me dicen la abogada de Charpentier. No es ni doctor, es médico. Es médico. Aquí Alejandro San Francisco, que es claro. triste, no la vamos a contar. El Royal Doctor, como decían en Friends. Estamos con Paz Charpentier. Tendríamos que saludar teóricamente a nuestros auspiciadores, pero la verdad es que el senador Cruzcoque se quedó con la hoja. Pero su nota, su apunte. El senador Cruzcoque lo podemos hacer de todas maneras, aunque tú no lo creas, porque las tenemos aquí. Ah, muy bien, doctor Acosta. Oye, es que yo anoto, pero ando siempre con lápiz y nunca con hoja. No, pero anotar. En vez de las menciones leemos lo que anota el senador Cruzcoque, puede ser complejo. Todo tipo de datos, 3,7% del PIB, 11.000 millones. Todo anotado. Doctor Acosta, por favor, saludemos a quienes hacen posible el programa Nuevas Voces cada día. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y AFP Capital quiere ser tu AFP. Con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital.
Este invierno conectados y con energía. En Enel refuerzan sus canales de atención para entregarte un mejor servicio. Elige un mañana mejor, conoce más en enel.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. Vamos a conversar de un tema interesante porque se viene la lata del año. La cuenta pública del presidente de la República. Y prometió que iba a ser una hora menos. El primero es que el año pasado fue una cuestión realmente impresionante. La longitud, el show, los 50 años, los diputados del Partido Comunista con carteles, toda esa cosa patética, que además no le sirvió de nada y con harta promesa incumplida, pero se viene la cuenta pública, que es un hito republicano, ¿no? En sí mismo un tema muy relevante. El presidente de la República rinde cuenta del Estado de la Nación ante el Congreso Pleno y por supuesto esto se transmite para todos los chilenos y una buena herramienta de fiscalización de la ciudadanía y del Congreso respecto del Ejecutivo. Y ya se empieza a discutir, Pacha Arpentier, cuáles van a ser los temas que van a marcar esa cuenta pública del presidente de la República. ¿Qué puede anunciar? Conversábamos hace algunos viernes, en marzo, que este tenía que ser el año de cortar cintas, ¿no? De inaugurar primeras piedras, y ya no el año de las promesas, sino el año de la ejecución. Esa fue la instrucción que había dado Boric a sus ministros. Pero lo cierto es que eso ha pasado poquito y pareciera ser que el 1 de junio se le viene encima al gobierno sin muchas cosas que anunciar para los chilenos, más allá de lo del CAI, comentábamos. Claro, podrían tratar de seguir en la lógica de que Chile está mejor que hace 2 años, hemos estabilizado el país, pero la verdad es que resulta bien poco creíble. ¿Cómo lo ve Pacha Arpentier? Bueno, lo que no va a pasar, vamos a hablar, porque no va a pasar que el presidente se refiere realmente a temas de fondo, temas relevantes, como son lo que a mí me gustaría que tuviera una cuenta pública. Primero, obviamente, los temas de seguridad, ¿cierto? El telón de fondo de la cuestión social del siglo XXI que nos afecta es la crisis de inseguridad que este gobierno particularmente ha profundizado, transformando en un privilegio de unos pocos, de los que tienen más recursos, la seguridad a través de, por ejemplo, el financiamiento de guardias privados o de autos blindados, que es carísimo. Este gobierno se va a destacar, y obviamente eso no lo va a decir, por haber transformado la seguridad de los chilenos en un privilegio de unos pocos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de las cifras de homicidios, no creo que el presidente Boric quiera referirse a una disminución de los homicidios desde el 2023 al 2024, que son números desde 297 homicidios hasta esta misma fecha del año pasado, a 291, es decir, han disminuido muy poquitos los homicidios. Lo mismo pasa con las violaciones y con los robos, ¿verdad? Por lo tanto, decir en esta cuenta pública que se ha contribuido a atenuar la crisis de inseguridad no es un tema que el presidente Boric se pueda referir abiertamente. Y por otro lado, tampoco se va a poder referir abiertamente a alguna solución presentada para enfrentar esta cuestión social del siglo XXI. Porque yo creo que ninguno de nosotros, por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo en materia de vivienda, puede quedarse indiferente frente a lo que están viviendo actualmente los damnificados de, por ejemplo, la región de Valparaíso, sobre todo durante estas noches de mayo, Tomás, que han sido particularmente frías, muy frías, y claro, y tenemos un gobierno que comienza a hablar de la condonación del CAE o de las famosas caletas con perspectiva de género, mientras hay mujeres que no tienen un techo o un lugar cálido para poder resguardar a sus hijos en estas noches de invierno. Claramente a eso el presidente de la República no se va a referir, y por lo tanto no tengo, al menos yo, ninguna expectativa, a lo más que no mienta el presidente. Sería lo que uno podría pedirle. Luciano Brujoque. A ver, son varias cosas. Primero, las cuentas públicas, que el State of the Nation, como dicen, es transmitido al menos por la televisión pública y por una cadena nacional que le permite en general a los gobiernos poder enfatizar sus logros, aquello que han sacado adelante. Y bueno, la verdad es que, salvo lo que ya está anunciado y que el gobierno considera que son ciertos avances, el sueldo mínimo, 500.000 pesos, las 40 horas, se ve poco para anunciar. Es cierto que en materia de seguridad se han aprobado muchas leyes, pero es
esto es producto primero de que la agenda pública se impone, ¿verdad? El problema de seguridad, de delincuencia, de narcotráfico y de bandas criminales organizadas por transnacionales del crimen incluso en el país, es una agenda que se ha venido imponiendo a golpe de garrote nomás, porque eso es por sentido de realidad de lo que ocurre en la opinión pública, y ha sido impulsada políticamente además. Precisamente por voluntad del Senado, por el acuerdo que le propone, no quiero decir que le impone, pero le propone el presidente del Senado anterior, Juan Antonio Coloma, de 33 proyectos, de los cuales hay 21 que han salido adelante y todavía están quedando 8 o 9, ¿verdad? Para precisamente hacernos cargo de legislación que puede cooperar. La legislación no resuelve todo, ¿verdad? Las leyes, cuando se implementan, es cuando uno ve realmente si tienen sentido o no, y yo creo que en eso ha habido un avance y ha habido voluntad de una parte del gobierno. Pienso en Monsalve, pienso en Toa, pienso en Elizalde, los mayores en la habitación, por decirlo así, los adultos en la habitación de que esto avance, pero naturalmente eso lo impone la opinión pública, ¿verdad? Lo que está sucediendo, el sentido de realidad, y particularmente el Senado en particular. Por eso que fuimos tremendamente también cautelosos nosotros ante la idea de correr esa agenda o correr el foco de la opinión pública a una agenda nueva de proyectos económicos. La agenda de seguridad primero hay que terminarla con proyectos tan relevantes como reglas de uso de la fuerza, infraestructura crítica, ley de inteligencia, entre otros, que todavía no salen, y no salen por falta de indicación del gobierno, que no logra ponerse de acuerdo en esta alma dividida al menos en dos partes, una parte liderada por el Partido Comunista y con el Frente Amplio, y otra que es el socialismo democrático, que sabe gobernar. Luego, los incendios, la reconstrucción, hemos visto que después de las lluvias los mismos personas que fueron afectadas, los pobladores viviendo en carpas, con casas entregadas que se llueven con nylon, menos de 6.000 casas, cuando en 2 meses luego del terremoto tenía 42.000 el gobierno del presidente Piñera. Yo me acuerdo muy bien. Acá hay un problema de gestión. Este es un gobierno que administra mal, porque nunca administraron, porque no saben administrar, y porque cuando quisieron administrar con quienes sabían, que era precisamente este socialismo democrático que había gobernado, lo hicieron después de haberlos vilipendiado y haber precisamente ganado la presidencia, culpando de todos los males de Chile a esos 30 años donde el país creció, que tuvo gobiernos de izquierda, de la Concertación, que era una izquierda más moderada, y de derecha con el presidente Piñera, a quien le hicieron la vida imposible. Entonces, si se quiere jactar de los logros en seguridad, no son necesariamente logros propios, y es una agenda que naturalmente no le corresponde a la izquierda más ultra, sobre todo, que es una agenda, digamos, de derecha. Yo feliz que esa agenda avance, porque me parece que los países, para ejercer la libertad y para que exista, debe haber un piso mínimo, una base de seguridad. Y el segundo tema es los brotes verdes. Pero la verdad es que el crecimiento ha sido muy poquito. Yo manifiesto que Marcel me parece una persona responsable, pero cuando tú tienes el gobierno con un freno a mano totalmente apretado por quienes no se ponen de acuerdo, y hoy día leía las declaraciones de Pedro Araya, de la Comisión de Constitución, o de Alfonso Durreste, que decía, por favor, que el gobierno se ponga de acuerdo qué quiere priorizar en la Comisión de Constitución. Misma cosa nos está sucediendo en pensiones, nos pusieron una urgencia y después bajaron la urgencia, y después el presidente dijo una cosa y los ministros llegaron a acuerdo con el grupo de senadores que componemos la Comisión de Trabajo en otro. Entonces, es poco lo que pueden mostrar, y buena parte de aquello se debe también a que tenemos instituciones autónomas e independientes de materia económica, como el Banco Central, que ha permitido que se pueda ir bajando la inflación, y es cierto que ha habido cooperación en esa materia de Mario Marcel en particular, otro adulto en la habitación, porque sabemos perfectamente qué es lo que pensaba el gobierno y la gente del Frente Amplio en términos de metamos la inestabilidad al país en temas económicos, precisamente para producir cambios que finalmente, cuando un gobierno se asocia con Ponce Lerú para explotar el litio, ¿verdad? O finalmente termina dándose la razón en términos de que no puede colapsar el sistema de salud público, compuesto en una parte también por la ISAPRE, no sé si tiene tantos logros de los cuales jactarse. Doctor Acosta. Bueno, sin duda que este es un gobierno que tiene logros que son raquíticos. Es decir, no hay una contundencia, no hay algo que
permita decir que el gobierno ha hecho un cambio positivo para el país. Y esto es importante porque en estos minutos muchas veces nos faltan los que empiezan a hacer una especie de oda a la forma en que el presidente fue capaz de aprender, porque tenía mucha inexperiencia, porque era muy joven, porque en realidad le hizo bien llegar al gobierno y se dio cuenta que había que hacer las cosas de forma distinta. Esa forma como buenista de aproximarse a lo que ha hecho el gobierno me parece particularmente equivocada. Aquí lo que hay que tener en claro es que lo que fracasó fueron las ideas del gobierno. Si este es un gobierno raquítico, si este es un gobierno fracasado, es porque sus ideas han fracasado. Y si lamentablemente no son capaces al interior de la izquierda y también del establishment, los analistas, de darse cuenta de que ese es el punto de fondo, lamentablemente hasta el día de hoy vamos a tener de nuevo un episodio, como decía Paz Charpentier, lo que se vio y lo que no se vio. ¿Y qué se va a ver? Se va a ver que el presidente va a tener un buen bla bla, se va a ver que el presidente va a tener un buen desplante, se va a ver que va a llegar bien peinadito, con la barba bien cuidada, se va a ver que probablemente durmió bien y va a llegar bien descansado, a dar una buena a un buen discurso. Va a subir además probablemente unos 8 a 10 puntos como nos tiene acostumbrados. Toda la izquierda va a decir, este es el futuro, este es el presidente, y como decía Alejandro San Francisco ayer, probablemente no va a tomar una decisión, no va a ser un discurso muy moderado, ni va a ser un discurso solo para hablarle a sus bases, sino que va a tener un poquito de los dos, y de repente le va a hablar a sus bases, de repente va a ser moderado y van a quedar todos más o menos contentos. Y lo que va a pasar es que 2 o 3 semanas después nadie se va a acordar del discurso del presidente, nadie se va a acordar de las prioridades del gobierno, y de nuevo vamos a seguir en esta cantinela de darnos cuenta de que las ideas son las que están equivocadas, pero algunos van a decir que no, es que en realidad el presidente aprendió y le hacía falta que aprendiera, porque si eso fuera así, bueno, si eso fuera así, entonces lo mejor que nos puede pasar es que el presidente aprenda, echando a perder al país, y que después vuelva de nuevo, porque en realidad van a ser buenas las intenciones. No, aquí el problema son las ideas de fondo, que están equivocadas y que le han hecho muy mal al país. En temas de seguridad, creyendo que había que refundar Carabineros; en temas económicos, creyendo que incluso podíamos llegar con un decrecimiento; en temas de cómo la visión de país, considerando que había una zona excluida del Gualmapu, que era oprimida por el Estado, considerando también que no era válido que hubiera una derecha en el poder, si ellos creían que era ilegítimo que estuviera un presidente como el presidente Piñera y que tenía que salir simplemente por lo que había pasado el 2019. En cada uno de los puntos nos damos cuenta que al final es la realidad la que se impone en contra de las ideas de izquierda. Vamos a hacer una última pausa comercial en esta conversación con Paz Charpentier, el doctor Acosta y Luciano Cruzco, que en pocos minutos retomamos aquí para este último bloque en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Luciano Cruzcoque, con Paz Charpentier y con el doctor Jorge Acosta. La segunda informa que Charp se baja. Esa es la noticia del último minuto para que lo anoten. Jorge Charp, el actual alcalde de Valparaíso, no va a la reelección municipal a fines de año, con lo cual se abre una carrera interesante ahí en la quinta región. Doctor Acosta, ¿qué tema nos convoca para este último bloque de conversación aquí en Nuevas Voces? Voy a eso solamente decir que vamos a tener que estar atentos si Sharp renuncia antes también para poder ser senador. Ser senador o ser candidato al Congreso. Bueno, hay un tema que no hemos conversado en todo este tiempo, pero que ha ido sucediendo y se ha ido agudizando, que es un paro de más de 50 días en el puerto de Coronel, y ha sido muy interesante también la dinámica que se ha dado en ese sentido, porque la empresa, incluso la SOFOFA, llamó al gobierno y específicamente al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a tomar acciones en el asunto, y la respuesta de Monsalve llamó especialmente la atención, porque dijo que este era simplemente un tema entre privados y que ellos debían resolverlo. Pero aquí lo que no dice Monsalve, que además fue diputado de la zona en Arauco y que por lo tanto sabe lo que esto significa, es que los bloqueos se han producido en el exterior del puerto, es decir, en un lugar público, en las calles que permiten el acceso a el puerto. Entonces la gran pregunta es por qué uno de los máximos representantes del orden público a nivel estatal, a nivel gubernamental, no está dispuesto a hacer lo que hay que hacer para imponer el orden público. Porque uno puede entender que haya la utilización de la huelga para resolver un problema entre trabajadores y empleadores,
Pero cuando ya se obstruyen las calles, cuando se impide el paso, se impide el funcionamiento, y es la autoridad mandatada a resolver aquello que dice que esto es simplemente un tema entre privados, bueno, hace recordar los peores momentos del no respeto del Estado de Derecho en Chile, por ejemplo, el año 2019. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Monsalve? Que se supone que es de los sensatos, que se supone que es lo que son los adultos en la habitación con respuestas como esta. ¿Le está hablando a su electorado o realmente no está de acuerdo con ejercer la ley como debería hacerlo el subsecretario del Interior? ¿Qué piensa la oriunda de la región del Biobío, Paz Charpentier? Yo siempre digo, nacida, criada y con ánimo de permanencia. Eso. Irrelevante. Oye, pero oriéntanos en términos generales para tener una visión más global del asunto. Bueno, eso precisamente, más allá, porque yo creo que aquí efectivamente hay una situación laboral interna que debe ser resuelta por la empresa y por los trabajadores. Lo cierto es que durante 52 días, para ser preciso, el gobierno de Gabriel Boric ha rehuido de enfrentar este problema, perjudicando gravemente no solamente a los trabajadores, que no están dispuestos a tolerar esta paralización, impidiendo su ingreso al puerto, es decir, se ha vulnerado la libertad de trabajo de muchos de los trabajadores que se oponen a esta paralización, y por otro lado también el derecho de propiedad de quienes son los propietarios de este puerto, de los empresarios por una parte, y por otro lado también las operaciones que realizan vinculados al puerto, tanto importadores como exportadores y otras compañías relevantes de la zona en materia de pesca, en materia forestal, de poder continuar con sus respectivas compañías, ¿verdad?, siendo afectadas económicamente de una manera relevante. Entonces, mi pregunta es, acá sí efectivamente hay, me parece a mí, un tema de orden público, un gobierno que no está dispuesto a hacer respetar las garantías fundamentales de las personas, y es público no solamente por un tema de orden público, sino que por los impactos que esto tiene en la economía regional, que está particularmente por el momento más o menos focalizado en el puerto. Se ha logrado gestionar por aquí y por allá, pero esto ya está tomando otros ribetes y otras consecuencias en una región como la mía, que está fuertemente afectada. Ya sabemos lo que sucede con la crisis de Huachipato, a la que se le puso una aspirina, ¿verdad? Una aspirina que esto va a reventar, y por otro lado lo que está sucediendo con el puerto, que va a, en definitiva, tener un desarrollo progresivo y de mayor afectación si esto no se enfrenta. Ahora, por 52 días el gobierno permitió la vulneración de derechos fundamentales aquí, me parece a mí, y por ahora vamos a ver qué sucede con, entre comillas, los buenos oficios de quien ha sido designado, que me parece que es el ministro de Transporte, y vamos a ver qué tanto puede hacer allí, qué tanta muñeca tiene, después de además las declaraciones de Monsalve, que vinieron un poco a incendiar la pradera. Entonces, eso es un punto. Y por otro punto, yo digo, bueno, y no es el gobierno, no es la ultraizquierda quienes han promovido abiertamente que este tipo de temas debieran, en definitiva, tener una implicancia o debieran tener alguna atribución por parte del gobierno. Aquí es como, o sea, ¿qué posición más neoliberal es esta, digamos? De agárrense del moño, y si entonces los empresarios van a tener que utilizar la autotutela para defender su derecho de propiedad, bueno, que se las arreglen, total, están en terreno privado. A mí eso me parece, pero ya, es decir, de un derechismo, digamos, realmente impactante, y por lo tanto, bueno, vamos a ver qué sucede. En mi solidaridad, por cierto, obviamente estás con todas las personas que están afectadas por esta situación, y bueno, es un tema en desarrollo, Tomás. Luciano, sí. Fue hoy día efectivamente el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, se va a dirigir a la zona, se va a reunir con la gerencia y con los trabajadores movilizados. Comenta el sector portuario que no recuerda una paralización tan extensa y de un impacto económico tan severo como la actual crisis. Y ya hay querellas criminales contra algunos ex ejecutivos, pero también se describen pagos irregulares al alcalde de Coronel Boris Chamorro, independiente, como pasaban al Partido Socialista, al concejal Eduardo Araya y a dirigentes de sindicatos de trabajadores. Es decir, esto parece ser que va a ir creciendo, como decía Paz Charpentier. A ver, esto es un fierro caliente. El alcalde Chamorro, yo estaba leyendo ciertas declaraciones, estima que este es precisamente un poco en la posición inicial de Monsalve. Esto es un problema como entre privados, aparentemente. El problema tiene base, por lo que yo he podido leer, primero en cómo la empresa se ha relacionado con la gerencia interna, con los trabajadores,
pero había una suerte de correlanillo, porque acá estaba la gobernadora, la niña Dresden, la delegada presidencial Daniela Dresden, después pasó Monsalve, después entiendo que intervino el Ministerio del Trabajo con Janet Jara, con la Dirección del Trabajo también, buscando mediar. Después entró Nicolás Grau, ¿verdad? Y ahora entra una persona que no es precisamente política, que es el ministro de Transporte. Entonces, cuesta ver cómo se puede solucionar en un puerto que es importante. Argentina, a través del presidente Milei, también ha llamado la atención respecto de lo largo del paro y cómo se podrían estar afectando exportaciones que también afectan a nuestro país vecino. Y creo que efectivamente le corresponde, si hay vulneraciones precisamente a la posibilidad de que los trabajadores puedan llegar, puedan tener también su legítimo derecho al trabajo, ¿verdad? En que el gobierno haga valer el Estado de Derecho, es lo que corresponde. Si no, pistola al cinto y cada uno mata a su chancho, y eso realmente es la ley de la selva. Solo para agregar un punto chiquitito, es como aquí, es como si un ladrón o un delincuente ingresara a tu casa y entonces el gobierno dijera, no, es que eso es un asunto entre privados. Claro. No me voy a meter, digamos, o sea, no. Bueno, y si es así, entonces, bueno, cualquier chileno común y corriente mejor que se arme, porque en realidad el Estado aquí no está cumpliendo la función que le corresponde. Y además habrá que ver si se cumplen las condiciones para que la huelga sea legal y todo lo que corresponde, pero supongamos que así fuera. Una cosa es estar en huelga y otra cosa es impedir que la empresa funcione. Cerrar las calles, cerrar los accesos, hacer amedrentamiento, y como decía también Luciano, veamos lo que está pasando al lado, si eso es lo más increíble. Tú ves en Argentina, hicieron un paro, oye, y a los tipos que cortaban la calle los llevaban presos, a los tipos que cortaban la calle no les daban más bonos y les quitaban todos los subsidios, a los tipos que cortaban la calle. Bueno, pero es que parece haber esta mirada benevolente respecto de la ilegalidad. Y simplemente es aplicar la ley, aplicar la ley. Incluso más, a los que cortaban la calle después les pasaban la cuenta de lo que significaba tener más efectivo en la calle y trasladar las fuerzas policiales, y tienen que pagar esa cuenta también. Bueno, ¿cuándo va a ser el día que el gobierno entienda que el ejercer la ley, el ejercer el Estado de Derecho es parte de su responsabilidad? No es una cosa que puedan elegir o que puedan optar, es lo que necesitan y merecen todos los chilenos para que sigamos respetando el orden que se necesita, sobre todo en estas situaciones que afectan a los ciudadanos de la región del Biobío. Complementar un punto que, fíjense que nosotros allá además, quiero mandarle un saludo a don Renato Navarro, él es práctico del puerto, es militante del Partido Republicano, y además va de candidato, como el candidato de la oposición, a disputar Coronel, que es un lugar muy complejo para nuestro sector, y conoce en profundidad este tema porque trabaja precisamente en el puerto. Así que quienes no lo conocen, de verdad, en el fondo, síganlo, suscriban sus redes sociales, porque no solo conoce de fondo este tema, sino que además tiene una sensibilidad especial por lo que sucede allí, porque trabaja en el lugar, y me parece que es relevante, Tomás, en el contexto de las próximas elecciones, porque me huele, y a todos nos huele, más allá de que no se haya formalizado, el alcalde de Coronel, con ocasión particularmente lo que me han indicado diversos dirigentes de la zona, de ese lugar, de Coronel particularmente, no parece ser un alcalde que realmente esté preocupado de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino que más bien ha instrumentalizado de manera bastante grosera la municipalidad de Coronel, que es una de las con más necesidades de nuestro país. Y realmente, o sea, si hay lugares en donde se pueden hacer cambios relevantes, es en municipalidades como estas, que tienen mucha pobreza y muchos problemas sociales de larga data, pero que muchas veces son el patio trasero de otras alcaldías, qué sé yo, capitales regionales, como es Concepción, por ejemplo, o San Pedro de la Paz, que es la comuna habitación, digamos, de quienes viven en el Gran Concepción. Imagínense si pasa, qué sé yo, Concepción respecto de Santiago, imagínense lo que sucede en el fondo de Coronel respecto de Concepción, y la corrupción asociada a estas alcaldías en donde no están los focos de los medios de comunicación. Y la verdad es que, es allí en donde realmente se cuecen habas, como dicen. No, y habiendo cuenta pública, hay que ver a qué solución también llega el gobierno. Ojalá que sea una solución razonable y no, producto de la presión antes de la cuenta pública, una mala solución. Sí, claro. Luciana Burfoque, doctora Costa. Oye, en el lado brillante del asunto, perdió el primer set
Ganó el primer set Tabilo, Así jugando es. como número 1 del mundo, pero perdió el partido contra Zverev. Una lástima. Ahora juega Jarry, A así las que 2:30 ojalá, juega ya. ojalá tengamos un finalista. Da gusto ver el nivel de los tenistas chilenos. Sí. Es bien notable. Extraordinario. Así que estuvimos a punto de tener una final chilena. Así Chilena. que nada, bien, suerte y felicitaciones a nuestros Y ya viene tenistas. deporte. Ya viene deporte en agricultura, así que si usted quiere enterarse del detalle, se puede quedar aquí en la 92.1. Mañana juega la Católica. Así es, mañana. Pacha Pentiel, Luciano Cruzcoque, doctora Costa, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Un queridos abrazo amigos, por muy su grande a sintonía. todos. Que tengan un buen fin de Nos semana. vemos el lunes. Los que tengan El lunes hay sándwich, programa. aprovechenlo, pero el lunes hay programa, así que como cada día a las 13 horas, esto es Nuevas Voces. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao.